Bueno, muy buenas tardes, días, maravilloso que estén aquí en su taller de lecturas dramáticas como dispositivo didáctico de alto impacto. En el primer material audiovisual para el nivel 3, donde vamos a trabajar cómo realizar una adaptación para lectura dramática. Algunos criterios útiles para realizar esta adaptación desde un formato o un estilo narrativo específico a un formato dramatúrgico para ser leído dramáticamente. Tenemos que tener en cuenta que esta finalidad, el hecho de ser leído con acciones y con entonación, es lo que le va a dar el toque particular a este dispositivo. Entonces, con ese fin, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a trabajar con algunos ejemplos. Bueno, primero que todo vamos a contemplar o a revisar cuáles son esos pasos necesarios para realizar mi adaptación. Lo primero que tengo que hacer es haber leído mi obra por lo menos unas 3 o 4 veces, como mínimo. Después tengo que comprender el contexto histórico de la obra y cerciorarme que como docente yo comprendo el texto y comprendo cuáles son esos temas que aparecen en la lectura, esos temas que se sugieren en el texto dramático. Tengo también que conocer el autor, tengo que conocer datos relevantes sobre la obra, sobre el momento histórico en el que se escribe o las expresiones que genera en la gente en su momento específico. Hay, bueno, ejemplo de miles de textos que han sido revolucionarios en su momento, que han tenido un gran impacto en esta herencia cultural de la humanidad. Entonces, todos esos datos es importante saberlos y tenerlos en nuestro mapa mental antes de empezar a realizar la adaptación. Eh, el proceso de tematización es un proceso complejo y muy interesante, pero que requiere disciplina y un trabajo cuidadoso y detallado. Cuando yo tematizo mi texto, independientemente que sea una novela, una obra, un cuento, eh, tengo que tener esa capacidad de comprender y extraer los temas que son presentes. Por ejemplo, en el caso de El nido más bello del mundo de Jairo Aníbal Niño, los dos pajaritos afrontan unas situaciones súper duras en el Parque Nacional y yo puedo ver varios temas en este texto, todos relacionados de pronto con algunos valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, el amor, pero esto solo sucede cuando yo entiendo bien la obra. Entonces, lo que hago después de haberla leído y comprendido es tematizarla, organizar y saber cuáles son esos temas específicos eh, que aparecen y que están presentes en la lectura y por ende yo voy a saber cuáles son aquellos temas que tengo que priorizar en función de mis contenidos y mis objetivos como educador, ¿cierto? Entonces, este proceso de tematización va ligado con la didáctica, porque va ligado con esa finalidad educativa que tenemos. Esto es súper importante. Posteriormente, tenemos también que reconocer y aproximarnos a todas aquellas palabras que sean desconocidas para nosotros y para nuestros estudiantes. Es muy importante que luego en nuestra sinopsis y en nuestra introducción mencionemos esos términos desconocidos o esos aspectos que son necesarios aclarar para que el estudiante entienda la obra. Aquí, por ejemplo, si yo quiero adaptar una novela que es extensa, em, sé que no puedo leerla toda en la misma sesión, entonces lo que voy a hacer es escoger ese fragmento que voy a leer que me ayuda con mi tema, con mi contenido, con mi objetivo, y lo demás lo voy a sintetizar y lo voy a presentar en mi sinopsis e introducción.
de modo que los estudiantes o las comunidades se pongan al día con todo lo que sucedió en la obra hasta el momento presente en el que yo les traigo este texto en formato dramatúrgico. Posteriormente, tenemos que identificar cuáles son esos fragmentos extensos de la obra donde podemos transformar y prescindir de algunos aspectos pequeños, identificando las voces presentes, qué personajes hablan, cuál es la importancia de esta voz en el texto. Eh, y bueno, generalmente cuando tenemos un texto en prosa, nos está hablando de sucesos o de acciones de personajes, o sea, está siempre relacionado con la acción y el personaje. Entonces nosotros vamos a intentar poner esos fragmentos extensos en diálogo y acción. ¿Cómo podemos expresar las acciones? En un formato dramatúrgico la podemos expresar mediante acotaciones o pueden estar implícitas. Por ejemplo, el burro grazna puede ser la acotación, o simplemente ya en nuestra lectura nosotros ponemos burro y sabemos que en nuestra interpretación del burro va a tener implícito el sonido del burro. Entonces, importante sí que sepamos cuál es esa acción que está ahí. Y ahí podemos escoger si la escribimos como acotación o si la dejamos implícita en este diálogo entre personajes. Ya les voy a dar un ejemplo de esto que les estoy diciendo. También hay fragmentos o textos muy cortos donde nos tenemos que imaginar esas voces y las podemos hacer aparecer y las podemos hacer tomar su lugar sin alterar el estilo dramatúrgico, perdón, el estilo narrativo del texto, ¿no? Porque también queremos conservar esa esencia de este texto y de esta herencia en específico. Bueno, queremos después, tenemos, perdón, no queremos, después tenemos que escoger cuál es la parte del texto. Una vez que tengamos esa parte del texto que vamos a leer y ya la hayamos transformado a diálogos y acciones, hayamos hecho los ajustes necesarios, bien sea ampliar o reducir sin alterar los sucesos importantes de la obra ni el estilo narrativo. Vamos a intentar rescatar en nuestra adaptación todo el tiempo el lenguaje poético y metafórico. Vamos a tratar de exaltar y de sacar a la luz esas metáforas eh, hermosas y estas bellezas del lenguaje poético que se manifiestan en cada texto. Tenemos también que tener en cuenta cuántos personajes vamos a leer y esto es porque al realizar nuestra adaptación puede salirnos un ejercicio con 10 personajes. Va, profe, pero tienes que tener entonces la capacidad de interpretar 10 voces diferentes. Entonces, al realizar nuestra adaptación para lectura dramática, también vamos a tener en cuenta si lo vamos a hacer solos, si lo vamos a hacer con otro docente, si más adelante, cuando la comunidad ya sea un poco más diestra en este ejercicio de leer dramáticamente, si lo vamos a leer con la población o si lo vamos a hacer solos y cuántos rangos de voces podríamos manejar, cuántos personajes nos medimos hacer en una misma adaptación. Importante tenerlo en cuenta antes de hacer este texto, ¿no? Y bueno, ya les hablé, esas acciones también, no solo las acciones, interacciones entre personajes, sino también importante hacer un zoom y detallar las acciones físicas de cada personaje. En la adaptación nosotros también vamos a poder ir reconociendo las características de esas voces, sus cualidades, su forma de sentir, sus cualidades como cómo son estos personajes, ¿sí? Vamos a poder irlos detallando. Entonces, en estas adaptaciones deben estar plasmadas esas esencias y esas formas de ser, estas personalidades que están implícitas en las voces que estamos trayendo a la adaptación para lectura dramática. Les traigo dos ejemplos específicos que tienen que ver con los materiales audiovisuales que tienen como referente y uno es del texto original, un fragmentico del texto original del Nido más bello del mundo de Jairo Aníbal Niño. Por ejemplo, este libro es un libro que uno podría leer dramáticamente sin necesidad de realizar una adaptación.
Sin embargo, yo identifiqué que hay unos fragmentos que son en prosa, unos fragmentos extensos, y que para hacer una lectura dramática más efectiva de este texto, que es un texto infantil y muy bonito, podía trabajar con esos fragmentos en prosa y aumentar los diálogos. Aquí el ejemplo nos muestra, en el texto original, si ustedes lo vieran, zumbaba una abeja. Parece una colmena de luz con un sol de miel en los bordes. Es una cama verde, jugosa, en la que uno podría soñar que ha matado todas sus hambres, exclamó un burro que se las daba de filósofo. Si lo notan, el texto ya de por sí es rico en voces, sin embargo lo presenta en un orden específico que a mi modo de ver puedo transformarlo para la lectura dramática. Entonces tomo los siguientes aspectos. Para eso se los voy a señalar un poquito acá. Entonces, miren, tomo por ejemplo, este zumbaba una abeja es una de esas acciones a las que nos referíamos que pueden estar implícitas en los personajes o que puedo ponerla como una acotación. Yo puedo poner aquí entre paréntesis zumbaba la abeja o puedo poner simplemente abeja dos puntos y bueno, tener en cuenta que una abeja, la personificación de una abeja, pues va a tener un zumbido que la acompaña. Y luego cuando aparece, es una cama verde jugosa, yo puedo poner esto en voz del burro, ¿cierto? Y aquí entonces me aparecería un tercer personaje que es el narrador. Y este narrador va a tener que hablarme de esto, ¿no? De lo que exclamó el burro. Entonces aquí les voy a mostrar cómo queda adaptado. Ya borramos nuestras noticas. Entonces vamos a borrar nuestras noticas acá. Y vamos a ver este ejemplo con este pequeño fragmento, cómo se van transformando estos textos originales. Por ejemplo, aquí está la abeja. Entonces, ahora lo vamos a leer de la siguiente manera. Si ustedes lo vieran, parece una colmena de luz con un sol de miel en los bordes. Un burro que se las daba de filósofo exclamó: "Ah, ah, es una cama verde, jugosa, en la que uno podría soñar que ha matado todas sus hambres". Ah. Entonces, si ustedes lo notan, este ejemplo, porque aquí tenemos... vamos a tener varios elementos presentes. La abeja ya no, el texto ya no dice zumba, sino que está implícito. El narrador asumió ese pequeño texto de un burro que se las daba de filósofo, exclamó y le cambiamos un poquito el orden. Y acá, bueno, el burro asumió su texto con su personificación. Entonces, bueno, este es un ejemplo como muy pertinente de cómo se van transformando esos textos en la adaptación en función de que el texto sea dinámico y llamativo para nuestro contexto. Si estamos con niños, podemos utilizar muchísimo juego, muchas voces, muchas acciones ricas y grandes. Si estamos, por ejemplo, con adultos mayores, podemos acudir a referentes muy de ellos, tararear canciones, sonidos, imágenes. Entonces es como buscar también cómo a través de esa nueva dramaturgia, esa adaptación dramatúrgica, puedo conectar con mi espectador, que es mi comunidad, son mis estudiantes. También como empezar a ver un poco las comunidades como los espectadores, ¿no? Ya no es como que tú te sientas y tienes que entender lo que yo te estoy leyendo, porque si no, es un docente que lee de una manera que su espectador se sienta plácido, agradado, que comprenda y que sea una experiencia realmente enriquecedora para su comunidad. Otro ejemplo que les voy a mostrar, también lo tienen enlazado al video, al mito zapoteca del murciélago.
Está por aquí. Van a andar un poquito más. Les voy a leer la versión original. Recuerden que en el siguiente material audiovisual vamos a hablar de cómo elaborar la sinopsis y la introducción. Entonces no me voy a adelantar en lo que tiene que ver con esto. Solo estamos hablando específicamente de cómo adaptar en concreto el texto, ¿no? Tomando en cuenta algunos criterios importantes. Dice así: el murciélago, frondoso de colores y suavidades, paseaba entre la tierra y las nubes. Por donde iba, quedaba alegre el aire, y las nubes y las aves mudas de admiración. Dicen los pueblos que el arco iris nació del eco de su vuelo, pero la vanidad le hinchó el pecho. Miraba con desdén a todo el mundo y ofendía. Se reunieron entonces las aves y juntas volaron hacia Dios. El murciélago se burla de nosotras, se quejaron. Y además sentimos frío por las plumas que nos faltan. Al día siguiente, cuando el murciélago agitó las alas en pleno vuelo, quedó súbitamente desnudo y una lluvia de plumas cayó sobre la tierra. Entonces, para realizar ya nuestra adaptación para lectura dramática, como vemos que es un cuento hermoso, con un gran trasfondo para hablar, por ejemplo, de los valores, de la humildad, de la solidaridad. Aquí, ¿qué es necesario hacer? Ampliar. Entonces, empiezo a identificar voces y veo que va a aparecer mi narrador, el murciélago, las aves, Dios. Veo que en este cuento hay una interacción de varios personajes y les empiezo a dar voz, como en el ejemplo que les voy a leer. Y mientras les leo, les voy a hacer unas anotaciones. El murciélago, frondoso de colores y suavidades, paseaba entre la tierra y las nubes. Por donde iba, quedaba alegre el aire y las aves mudas de admiración. Y así fue que el arco iris nació del eco de su vuelo. Pero aquí no termina la historia. La vanidad le hinchó el pecho y miraba con desdén y desprecio a las demás aves. ¡Qué pajarracos tan desteñidos! ¡Cantan horrible! ¡Ay, qué plumas tan cortas! ¡Qué plumas tan largas! ¡Ay, qué pico tan feo! Parece que se hubiera estrellado con un árbol. ¡Ay, ese loro sí que dice bobadas! La paloma es una cochina y ese tucán es un narizón y el colibrí es todavía más narizón a pesar de ser un enano. Las aves se reunieron, juntas volaron hacia Dios. El murciélago se vuela de nosotras y además sentimos mucho frío por las plumas que le dimos. Tú y tu orgullo, murciélago. Tú y tu imprudencia. Vanidoso, te condeno a ser horroroso, espantoso y chillón. Y cuando agites las alas en pleno vuelo, quedarás desnudo. Y así como ustedes pueden ver, conservando el estilo dramatúrgico del cuento, intentamos darle voz a personajes como Dios, el narrador, lo pusimos en este formato de personaje, dos puntos. El murciélago le dimos una voz también, de acuerdo con lo que nos contaban acá, que se burlaba de ellas, que era como un muy engreído y que se sintió pues orgulloso por lo que pasó entonces, porque le dieron las plumas, empezó a mirarlas con desprecio y aquí nos está hablando no solo de la personalidad del murciélago, sino de sus acciones. Entonces ya con eso nosotros podemos ir construyendo un personaje, perfilando nuestro personaje. Y si notan aquí, por ejemplo, en este pedacito donde dice, pero aquí no termina esta historia. Estos son el tipo de elementos que podemos introducir para ser sugestivos con nuestros estudiantes, para y bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y wow, esta historia se va a poner cada vez más interesante. Todo este tipo de elementos son elementos para atrapar, captar la atención de nuestros espectadores.
Y lo que les mencionaba nuevamente de las acciones se hace visible también en la forma como lo leemos, pero también podría ser una acotación si ponemos aquí entre paréntesis y decimos, miraba con desdén a las demás aves. Depende cómo nosotros también lo podamos asumir. Si necesitamos de estas acotaciones para recordar cuáles son nuestras acciones específicas, entonces las vamos a poner. Y bueno, yo creo que estos dos ejemplos nos sirven. Hay casos de textos muy grandes, novelas u obras de teatro, por ejemplo, de teatro griego, que tienen unos fragmentos del coro súper extensos. Bueno, aquí podemos mirar realmente cuál es la esencia de ese coro, qué es lo que quiere transmitir, cuál sería de pronto un fragmento poético y hermoso y realizamos una síntesis, una reducción de ese texto para que sea legible, para que sea comprensible. A veces necesitamos ampliar, a veces necesitamos reducir un poco. Miren ustedes en ese texto que van a escoger para adaptar cuál sería su necesidad. Identifiquen estas voces, comprendan muy bien su obra y tomen en cuenta los pasos que les dejo en la infografía para que lo puedan hacer de una manera ordenada. Arriesguense a jugar también con el texto. Tómense libertades, pero sean conscientes que debe ser la misma obra, que no podemos cambiar y alterarla. Bueno, lo podemos hacer y podemos inventarnos un cuento, pero entonces pues ya no sería la adaptación para lectura dramática de este cuento, sino sería un cuento creado a partir de que se puede. También he conocido adaptaciones donde fusionamos varios cuentos y creamos una adaptación, por ejemplo, alrededor del mito del Minotauro. Esto pasó en el grupo de la carreta de los libros en la pedagógica. Con una adaptación que era buenísima y hablaba, tenía varias voces de Asterión. Entonces, eh, bueno, los dejo con la práctica. Por favor, vayan a sus textos, escojan si quieren un cuento, si quieren un fragmento de un texto un poco más grande, una novela, un fragmento de una obra de teatro. Empecemos a adaptar. Recuerden que es necesario ver otros dos materiales audiovisuales en este nivel. Uno, cómo realizar una sinopsis introducción y dos, criterios pedagógicos a tener en cuenta a la hora de escoger el texto. Les dejo un abrazo grande, mi cariño y mi gratitud infinita por estar en este espacio y nos vemos en nuestro siguiente material audiovisual. Ánimo en su proceso autónomo de aprendizaje.